Hola, muy buen día. Reciban un cordial saludo de parte de Lead University. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana y por ser parte de esta semana de la inteligencia artificial. Me honra hoy con su presencia el doctor Gabriel Silva. Bienvenido, don Gabriel. Buenos días. Antes de presentarlo formalmente, quiero darles una breve introducción de esta semana de la inteligencia artificial que tendremos a partir de hoy y durante todos estos días con diferentes charlas. AI Week 2024 es un evento desarrollado por la Dirección de Investigación, Extensión e Innovación y la Dirección de Carrera de Ciencias Empresariales de Leeds University. Este espacio es clave para promover el conocimiento y la innovación, principalmente con un enfoque en la inteligencia artificial. Es un área de rápido crecimiento, con implicaciones profundas en múltiples sectores. Durante esta semana hemos reunido y reuniremos a diferentes expertos, académicos, entusiastas y profesionales de la industria para discutir las tendencias y los avances más recientes, así como los desafíos que enfrenta esta tecnología. Con este evento buscamos facilitar el intercambio de ideas que pueden transformar áreas como la educación, la salud, los negocios, la agricultura, entre muchas otras. La semana pasada, el gobierno de Costa Rica lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, convirtiéndonos en ese primer país de Centroamérica en establecer una política pública para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Esta estrategia, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, tiene un enfoque centrado en el bienestar social, la inclusión y la sostenibilidad. La ENIA, siglas de esa estrategia mencionada, se basa en esos principios éticos, como la dignidad humana, la transparencia y la equidad, y establece pautas para crear un marco normativo apoyado en la infraestructura digital y el despliegue de redes 5G, así como la creación de un Centro Nacional de Excelencia en Inteligencia Artificial. En Costa Rica, hablar sobre inteligencia artificial es fundamental para impulsar la transformación digital del país y mantener esa competitividad en el escenario global. La inteligencia artificial representa una oportunidad única para Costa Rica y para que nuestro país impulse su desarrollo tecnológico y social. Por este motivo, AI Week 2024 de Leeds University busca fomentar este diálogo abierto sobre la inteligencia artificial, donde aprovechemos el talento local y la visión de sostenibilidad de nuestro país, creando nuevas oportunidades de empleo y fortaleciendo ese liderazgo regional en tecnología y desarrollo sostenible. Esta primer plenaria se desarrollará en una hora aproximadamente, donde tendremos una presentación y exposición de parte de nuestro primer invitado, por unos 35-40 minutos aproximadamente. Y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas de parte de ustedes y de nuestro panelista, que espero que podamos aprovechar al máximo, por lo cual desde ya están completamente habilitados todos los canales mediante el chat, mediante la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Sin más preámbulo, y para iniciar esta semana de charlas, quiero presentarles a nuestro primer expositor, a cargo de la charla La sinergia entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad ante un futuro incierto. El doctor Gabriel Silva posee una carrera como ingeniero en sistemas. Tiene 3 maestrías en las áreas de proyectos, innovación y administración de empresas, y posee 2 doctorados, uno académico y uno honorífico, en dirección empresarial. Adicionalmente, cuenta con un gran número de certificaciones internacionales y artículos científicos en las áreas de estrategia digital y tecnologías emergentes. En la actualidad, se desempeña como uno de los líderes incumbentes y de mayor impacto en la región en la era digital. Es experto en estrategia digital y profesor de Leeds University. Bienvenido, don Gabriel. Perfecto. Bueno, buenos días. Y bueno, gracias por la invitación para compartir un poquito de un tema bien interesante que está llamando mucho la atención, ¿verdad? En el sector empresarial, en la vida profesional. Eh, el tema de la inteligencia artificial. Decía el compañero, oye, qué interesante, está dando mucho en boga. Y de hecho, inteligencia artificial se empezó a trabajar en Costa Rica alrededor de hace unos 10, 12 años, pero hasta ahorita que se está empezando a dar esta visibilidad. El problema que hay con la inteligencia artificial es que se alía con su hermano, que es la ciberseguridad, y entonces se empieza a decir, ok, ¿cómo podemos vivir, sobrevivir, salir adelante o aprovecharnos, ¿verdad? De que estas dos tecnologías trabajen de manera conjunta. ¿Qué pasa o qué sucede hoy en día?
lamentablemente, hoy en día, lo que estamos viviendo en las organizaciones es que lo que hablamos o decimos que es transformación digital, de hecho, no podemos seguir diciendo que estamos haciendo transformación digital. Es un concepto que ya murió desde hace ya más de un par de años. ¿Por qué? Porque cuando llegó la pandemia hizo un cambio prácticamente disruptivo en todos los procesos organizacionales, la vida cotidiana de las personas e individuos, y eso prácticamente generó un reinicio de toda la sociedad que conocemos hoy en día. Nadie hablaba de teletrabajo antes de la pandemia o modelos híbridos, ¿verdad? Los patrones de conducta de consumo de las personas hoy en día son diferentes. Nadie hablaba de ciberseguridad antes del ataque de hace 2 años y ahora la gente incluso lo tiene como parte de su estrategia empresarial. Entonces, esto es lo que ha llevado a las organizaciones que los procesos de transformación digital se tengan que acelerar. Y cuando hablamos de aceleración, significa hacerlo en un plazo máximo 1 año. Wow, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que está pasando realmente hoy en día en las organizaciones es que el entorno donde estamos viviendo es un entorno donde cada vez la incertidumbre predomina. Es decir, nadie sabe qué va a pasar mañana o pasado mañana dentro de un contexto donde una organización se está desenvolviendo. Si pueden ver el escenario, este modelo se conoce como el modelo Cinefin, muy utilizado en temas de academia y en gestión empresarial, donde dice, bueno, si yo tengo mi estrategia empresarial tradicional, yo puedo utilizar una buena práctica, un entorno debidamente claro, procesos secuenciales, pero realmente lo que estamos viviendo hoy en día es un entorno donde las prácticas son constantemente novedosas. Refiero a 3 ejemplos, ¿verdad? Una empresa que se llama SpaceX, la semana pasada logró un hito sobresaliente donde logró hacer la reentrada y aterrizaje exitoso de su mayor cohete. Ya se está hablando de taxis autónomos con inteligencia artificial de la misma empresa de este empresario, ¿verdad? De hecho, yo ahorita lo vamos a conversar. En la semana pasada en prensa surgió que los ataques cibernéticos dentro del país están por encima del 200%. Eso es normal. Eso ya es parte de la temporada. Y así hay cualquier tipo de situación que donde realmente el entorno donde estamos viviendo hoy en día como organización no, es muy difícil de poderlo predecir. Y como parte de esa predicción necesitamos saber cómo gestionar o manejar la tecnología. Entonces, para poder hablar de la sinergia entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad, uno diría, ok, perfecto, te entendí, Gabriel. Hoy en día, noviembre, bueno, 28 de octubre, noviembre, ¿cuáles son las 3 principales amenazas a las cuales nos vamos a estar exponiendo en el próxima temporada alta de ciberataques en Costa Rica, que inició la semana pasada y va a terminar a finales de diciembre, donde vamos a estar recibiendo a los 300 a 500% de incremento en ataques cibernéticos? Mm, Entonces, estamos hablando que la inteligencia artificial va a ser uno de los modelos que nos va a empezar a impactar, ya nos está impactando hoy en día como individuos y como organizaciones. Hay un mecanismo y una tendencia dentro de la inteligencia artificial que se conoce como aprendizaje automático o aprendizaje de máquina adversario. ¿Qué consiste esta técnica? Esta técnica lo que significa es que va a tratar, por medio de modelos de gestión de datos, identificar los patrones de conducta, los comportamientos, la programación que tienen hoy en día, sistemas que protegen infraestructuras empresariales. No quisiera hablar de tecnología porque va más allá. Y a partir de ahí hace un proceso que se llama evasión. Evaden esa infraestructura. Es decir, que si yo tengo un antivirus, un sistema de detección de intrusos, un sistema de prevención de intrusos, cualquier tecnología, ya eso no vale. Porque la IA, a partir de datos, empieza a tomar eso. Hay 3 técnicas que están hoy en día en el mercado que están tomando mucho auge. La primera es manipulación deliberada, donde realmente tratamos de tirar datos para poder engañar a estos sistemas y tratar de buscar un punto de vulnerabilidad. La segunda, ya se la comenté, el tema de la evasión. El tema de la evasión, lo que estamos tratando es poder identificar o poder engañar a estos sistemas para que estos sistemas levanten sus alertas, levanten sus patrones de conducta o de comportamiento, o sea, todas las configuraciones, y automáticamente por medio de inteligencia artificial
recolecto esos datos, lo reconfiguro y vuelvo a entrar. Y el más interesante es el que se conoce como el juego del gato y el ratón. El juego del gato y el ratón dice que prácticamente yo no sé qué tiene una empresa y voy a ensayo-error. Ensayo-error para que él me vaya descubriendo el patrón de conducta, el comportamiento, y yo con Machine Learning, ¿verdad? Aprendizaje automático, voy recuperando ese patrón de conducta y voy cambiando, voy evolucionando, voy adecuando para tratar de pasar, ¿verdad? Sin que sea percibido. Entonces, lamentablemente la tecnología que utiliza hoy en día en muchas organizaciones es tecnología estática. O sea, que necesita que tener algún tipo de parametrización y configuración. Sí, hay tecnología que va a salir en el mercado o ya está saliendo al mercado con mecanismos o modelos de inteligencia artificial para poder detectar estos patrones. Sí, va a salir o está saliendo, pero todavía no está 100% disponible. O sea, hay que tener cuidado. Segundo elemento que se aparece en el mercado, que ya lo vemos todos los días en redes sociales, ataques de falsificaciones profundas, también conocidos como deepfake. De hecho, cuando uno trata de hablar de deepfake, ¿verdad? Son medios sintéticos que van a tratar por medio de una imagen, un video o una voz, a través de inteligencia artificial, poder reemplazar a una persona. ¿Cuántos no han visto un actor o un artista importante bailando en redes sociales como Facebook o que salgan los Donald Trump con Barack Obama asaltando una bodega? Pero veámoslo más bien en nuestras localidades. Inteligencia artificial. Existe hoy en día software que solo con grabar la voz de Gabriel en este webinar que estamos viendo, puedo tener la capacidad de poder replicar esa voz y hacer una llamada a un banco, a un conocido, a un familiar y establecer un proceso de estafa donde la voz que escuchen sea mi voz. Eso es muy común hoy en día. Hay tecnología que ya está disponible para esto. De hecho, hay una película bien interesante que se conoce como Bad Boys, ¿verdad? Chicos malos de policías. Me sale un actor que se llama Will Smith en su última versión. Utilizan este tipo de tecnología que es verdad, real, dentro de la película. Entonces, hoy en día, las llamadas de suplantación, ¿verdad? O el phishing, que es una técnica que se utiliza donde recibimos llamadas de centros penitenciarios, ya no va a ser una persona extraña, sino va a ser una voz conocida, ¿verdad? O puede ser un video. Entonces, ¿cómo me puedo proteger yo contra esto? Muy difícil. De hecho, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de la ciberseguridad, perdón, se comenta, varias comunidades y varios expertos en la industria dicen que el punto más débil de toda organización es el individuo. No hay software, aplicación, tecnología que me permita a mí proteger al individuo. La única forma de proteger al individuo es con algo que se llama concientización. ¿Ok? Si el individuo estuviese concientizado, yo le llamo a eso, en mi término local, yo le digo crear esa malicia indígena. Sospecha de todo, no hay almuerzo gratis, nadie te va a ofrecer nada de forma gratuita. Entonces, ahí pudiésemos entonces tener un mecanismo de prevención. ¿Por qué no? El tercer elemento es el famoso malware o el software malicioso. Cuando hablamos de este software malicioso, lo que estamos diciendo es que anteriormente estos software, cuando eran identificados por nuestros sistemas de prevención, llámese antivirus, llámese anti-phishing o cualquier mecanismo de detección, lo bloqueaban, generaban una base de datos y hasta ahí llegaba, y no pasaba más nada. Lo que pasa es que esta tecnología, ¿verdad? Hoy en día incorpora inteligencia artificial y empieza a generar un proceso que se llama metamorfosis. Ese proceso de metamorfosis lo que hace es que la aplicación internamente va cambiando su estructura de código, va cambiando su patrón de ataque, va evolucionando. Es como yo siempre digo, es como la gripe que nos da todos los años no es la misma gripe, esa gripe va evolucionando, va cambiando. Entonces, ya esta tecnología tiene la capacidad de poder ser adaptable. Entonces, ¿cómo puedo tener un mecanismo de protección estático, un antivirus o un sistema de detección de intrusos, prevención de intrusos, que ante un cambio dinámico prácticamente me queda vulnerable? Interesante. Si esto es así, entonces, ¿cómo nosotros podemos, verdad, apoyarnos o entender realmente el rol que nos podría dar la inteligencia artificial en este ámbito donde la misma inteligencia artificial nos está sirviendo como un elemento de ataque?
Entonces yo puedo también utilizarlo para el bien. De hecho, ustedes van a ver que en la industria, la tecnología, no hay tecnología buena o mala. Todos son tecnología. La forma como se la utiliza el individuo es lo que difiere entre un uso correcto o indebido. Para poder garantizar que la inteligencia artificial me pueda a mí como mecanismo, como empresa, como individuo, estar seguro, yo debo entender primeramente que, como hicimos en la primera lámina, el contexto está cambiando constantemente. De hecho, todas las organizaciones para poder empezar a utilizar este tipo de tecnología tienen que ser organizaciones que sí o sí o sí sean unas organizaciones que tengan una filosofía de agilidad. Es decir, que lo único constante es el cambio y tengo que estar preparado ante el cambio. ¿Por qué? Porque las amenazas van a estar en evolución, van a estar, y como van a estar en evolución, tengo que mejorar mis capacidades de detección. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, hay como 7 consejitos, ¿verdad? Donde uno diría, bueno, lo primero que yo tengo que entender, ¿verdad? Es cuál es el patrón de conducta que maneja mi organización. A partir de ese patrón de conducta de mi organización, yo tengo que entender, ¿verdad? Cómo mis usuarios, mi infraestructura se está siendo usada. Y poder, a partir de análisis de datos, identificar anomalías. ¿Qué es una anomalía? Que por lo menos que cuando Gabriel entra a trabajar, yo sé que Gabriel entra a trabajar de 8 a 5 p.m., pero Gabriel nunca trabaja a la 1 de la mañana, ni fines de semana, ¿ok? Ni ejecuta el proceso 5, sino él ejecuta el proceso 1, 2, 3. Entonces yo tengo que empezar a detectar esos comportamientos. Eso no lo va a hacer un software de ciberseguridad, a menos que sea algo muy especializado. Es un proceso de analítica de datos donde yo tengo que empezar a entender esos patrones de conducta. Probablemente aplicaciones que monitoreen tráfico a nivel de red, ¿verdad? Me permita empezar a detectar de forma visual este tipo de patrón. Segundo elemento, los comportamientos. Qué interesante. ¿Cómo difiere el anterior al comportamiento? Sencillo. Vean cómo están colaborando o cómo se están comportando nuestros usuarios internos. De hecho, una de las grandes amenazas que tienen hoy en día las organizaciones no son los ataques que vienen de afuera, son los ataques que vienen de adentro, lo que se conoce como ataques internos, personas que por algún motivo, venganza, necesidad económica, ¿verdad? Problemática social, no sé, cualquier aspecto, estas personas se convierten en un punto de vulnerabilidad. Y a partir de ahí empezamos a ver patrones diferentes o patrones anómalos, ¿verdad? En la conducta de estos individuos que se convierten en una puerta de entrada para funcionarios o para delincuentes que están de forma externa. Entonces yo tengo que establecer mecanismos que de manera preventiva, otra vez la inteligencia artificial, me empiecen a descubrir de manera preventiva los patrones de conducta que tienen mis colaboradores. A qué hora tienen que ingresar, cómo que tienen que utilizar los diferentes elementos de infraestructura, cómo gestionar los datos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos hablando? Establecer una directriz o una política de ciberseguridad dentro de la empresa. Tercer elemento, automatización y respuesta. En este particular, la tecnología de inteligencia artificial, hoy en día hay aplicaciones que están empezando a incorporar dentro de su funcionamiento formas, modelos o métodos que analizan datos y que en el momento que ven una anomalía en un proceso, automáticamente lanzan o envían una alerta y bloquean. Muy común en sistemas bancarios, muy común en empresas que manejan sistemas de emisión crítica. Entonces, ¿qué hacen en este momento? Estos sistemas o aplicaciones o plataformas lo que hacen es que bloquean, aíslan para poder garantizar la continuidad de negocio. Si no tenemos esto, preocúpense, porque entonces ya estamos hablando de que nuestras organizaciones están prácticamente desnudas. Cuarto elemento, medidas de seguridad adaptables. Vean, que yo como consultor en el área, con más de 30 años de experiencia, todavía al día de hoy, yo entro a organizaciones donde establecen una política y esa política perdura 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y ojalá tengan la política, porque muchos no la tienen. O es el secreto mejor guardado. Entonces, yo tengo que entender a partir del comportamiento, porque el contexto cambia, cómo ir adecuando esa política. Esa política debería tener un proceso de actualización, no de 1 año, meses, 6 meses, 3 meses, depende
del nivel de exposición que tenga la infraestructura, los datos y los colaboradores. Aquí es donde la inteligencia artificial se convierte en un instrumento bien interesante porque me va a retroalimentar de cómo se está utilizando la infraestructura, cómo se están utilizando los datos y cómo se están comportando los colaboradores. Y eso me va a permitir a mí constantemente ir actualizando mi política o directriz de ciberseguridad. La autenticación de usuarios. Como ustedes saben, hoy en día todo el proceso de suplantación de identidad se ha hecho un elemento lamentablemente cada vez más común, ¿verdad? Hay organizaciones que prácticamente, no porque tengan un ataque cibernético, por carencia de una política de ciberseguridad, prestan identificaciones, usuarios se hacen pasar por otros para poder tener acceso a plataformas, sistemas o operaciones. Yo tengo que establecer mecanismos que sean cada vez más robustos, cada vez más complejos, cada vez más íntegros. Entonces, la autenticación multifactorial, no un factor, no dos factores, sino más factores, tiene que hacerse cada vez más un estándar, ¿verdad? Dentro de cada una de nuestras organizaciones, combinado con elementos o patrones biométricos. Llámese lectura de ojo de iris, llámese voz, llámese el aliento, la saliva, ¿verdad? Que me permita a mí realmente establecer un mecanismo de protección. Esto no significa que no voy a ser atacado. Esto lo que significa que voy a reducir el impacto del ataque. Poder entender que si los software maliciosos evolucionan, yo tengo que entonces también empezar a cambiar mis patrones de conducta de cómo empezar a detectar estos software maliciosos. Pero tú acabas de decir, Gabriel, que hoy en día la tecnología todavía no está adecuada para poder detectar esto. Sí, pero yo puedo establecer como directriz dentro de la organización qué tipo de red social puede ver, qué tipo de página puede navegar, qué tipo de correo puedes recibir o abrir o no. Entonces, si yo puedo tener mecanismos que me permitan a mí, probablemente por inteligencia artificial, identificar los patrones, yo voy a tener un mecanismo que me permita a mí mejorar la identificación de este tipo de aplicación de que se utiliza de forma maliciosa. Y por último, análisis de datos. Vean que todo va casi que de la mismo modelo, la misma filosofía. Empezar a entender a partir de datos históricos dentro de la empresa, más datos no de la empresa, sino del contexto, Big Data, que hace la industria, que hace la sociedad, que hacen otras organizaciones similares o parecidas a la mía, contrastar, ¿verdad? Y hacer la combinación de inteligencia de negocio con Big Data para poder tener una estrategia digital. Y esa estrategia digital no es para protegerme, sino para empezar a proponer nuevos modelos, nuevos patrones de conducta, nuevos comportamientos. Si nuestras organizaciones llegasen a hacer esto, ¿verdad? Entonces, pudiéramos estar preparados para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Hay tres técnicas que se están hablando hoy en día en la industria. Uno se conoce como sofisticación creciente, donde realmente ya incluso estos software maliciosos empiezan no solamente a mutar, sino empiezan a hacer combinaciones de modelos preestablecidos de ataques y hacer morfosis, ¿verdad? De combinaciones dinámicas, estáticas, diferentes modelos. De hecho, uno de los mecanismos que también se están manejando hoy en día, debido a la carencia de las políticas de seguridad en las organizaciones, es lo que se conoce como diversificación de objetivos. Pocas palabras, empiezo a jugar con los patrones de conducta, las configuraciones, cómo está establecida la política de seguridad de una organización, y si esa política no está madura, me meto por ahí. Yo creo que el peor de todos, ¿verdad? Es el proceso de cada vez, como decía el compañero ahorita, aquí vamos a hablar de 5G, ya estamos en la puerta en otros países de entrar en 6G. Entonces el tema de las redes de comunicación, el tema del acceso a la tecnología, el tema de la conexión, cada vez es globalizada, no va a haber barreras, los datos van a estar dispersos por todos lados y eso nos empieza a dar una cobertura de ataque muy, muy amplia. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí realmente, y
es mi filosofía. Creo que es la única forma por ahora que lo podemos hacer. Si sabemos que vamos a tener una técnica que se llama técnica de adversario, donde la inteligencia artificial se convierte en la mano derecha estos atacantes para poder ejecutar ciberdelitos o cibercrímenes, yo tengo que entonces picar adelante y establecer mecanismos donde a partir de modelos de gestión de datos utilicemos herramientas o algoritmos automatizados que me permita detectar estos patrones de conducta anómalos de forma preventiva. Constantemente tengo que estar actualizando mis plataformas. Constantemente tengo que, si no poseo personal, conocimiento, experiencia, pericia ya en la organización, salgan a buscarla. O fórmenla, o contrátenla, ¿verdad? O alquílenla. Porque realmente necesitamos tener aquí una vigilancia continua. Porque cuando pega la inteligencia artificial con ciberseguridad en una empresa, no nos vamos a dar cuenta. Y el daño va a ser muy grande. Por ende, yo lo que quiero dejarle aquí como mensaje, ¿verdad? Que realmente las tecnologías, su palabra lo dice, son emergentes. Cambian todos los días. De aquí a que se acabe este año van a aparecer 15 nuevos tipos de tecnologías. Y digo 15 por colocar un número, van a ser más. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que tengo yo como organización para poder ser resiliente, adaptarme al cambio y cuando vengan esos nuevos ataques, empezar a ver que realmente tenemos un ataque? El tema del deepfake cada vez se va a profesionalizar más y cada vez va a ser más hiperrealista, donde voy a aparecer yo asaltando un supermercado y yo voy a tener que ir a un juez y darle la evidencia de no sé dónde que yo no era la persona que estaba asaltando ese supermercado. Porque van a ser cada vez más real. Si las organizaciones no toman una postura proactiva, se acabó. O sea, recojan y váyanse. Cierren porque realmente lo que viene es bastante rápido, agresivo y acelerado. Y tenemos que entender que todo lo que aprendamos hoy ya es obsoleto. Porque viene nueva tecnología, vienen nuevos cambios. Entonces, aquí quería leer brevemente, solamente dar la introducción para que vieran a qué nos vamos a afrontar. Pero realmente, quizás para dejar un mensaje final, no importa qué tipo de tecnología compren, así se los digo. Pueden comprar la última tecnología de moda, pero si realmente sus organizaciones o ustedes no tienen la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio para acelerar sus procesos organizacionales, no van a poder sobrevivir en este nuevo mundo competitivo y van a desaparecer. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que tenía. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, con todo gusto. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta eh, introducción a ese tema tan importante y a esa sinergia que realmente existe entre estas dos tecnologías que son absolutamente vitales hoy en día. Así que hay algunas preguntas por ahí que vamos a estar respondiendo y aprovechamos este espacio para indicarles que por favor agreguen sus consultas, preguntas al doctor Gabriel Silva. Pueden hacerlo a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas de el Zoom. Vamos a hacer algunas preguntas como para ir contextualizando e ir pasando de lo macro a lo micro en este tema de don Gabriel. Y Adelante. para iniciar, eh, ¿qué avances han logrado otros países en la región eh, entre esta sinergia en inteligencia artificial y ciberseguridad que podrían servir como modelos para Costa Rica en los próximos años? Ok, es que, a ver, de la perspectiva de la empresa, depende, ¿verdad? Depende de cómo quieras proteger a la organización. Lo que ha tenido bastante auge hoy en día, a ver, cuando uno hace un ataque cibernético, el ataque cibernético, todo atacante va a entrar a la empresa por la red empresarial. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de entrada predilecto, porque es el que tiene mayor, esa es la capa más externa de la empresa. ¿Qué hacen las organizaciones hoy en día? Dentro de los proveedores de redes empresariales, ellos contratan sistemas inteligentes, por colocar una palabra elegante, que ven el borde de la red y tratan de capturar en tiempo real estos patrones anómalos.
Entonces empiezan a hacer comparativos en tiempo real. Por ejemplo, que si tú pasas tu tarjeta de crédito ahorita por aquí, no puedes pasar la tarjeta en Singapur. O sea, automáticamente capturan ese tráfico de datos, la inteligencia artificial, ese proceso se conoce como Deep Learning. Por medio de Deep Learning, ven o comparan el patrón de conducta y dicen, Lorne no puede estar en dos países al mismo tiempo. Y en cuestiones de microsegundos hacen un bloqueo. Hacen un bloqueo, levantan una alerta, llaman al banco, llaman a Visa y no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Al hablar de 5G, 6G, al ser las redes más rápidas, yo puedo establecer un mecanismo de detección más rápido. Entonces, os digo depende, porque te estoy hablando del punto más externo, pero el punto más vulnerable a veces son los colaboradores. Existen software hoy en día para poder hacer procesos de simulación de concientización. Entonces, yo puedo empezar a mandar correos falsos, llamadas falsas por deepfake con el tono de voz de el gerente, el presidente, o salga un video donde hace una videollamada y salga, no sé, el rector de la Lead University ofreciéndole un curso a Lorne y Lorne jura que eso es cierto. Entonces, pero cuando le digo, mándame todos los datos, entonces en vez de pasar el correo de Lead University, le pone el correo de Gmail. Entonces, hay procesos internos como parte de la directriz de la política de seguridad de la empresa que tratan de, nuevamente la palabra que me gusta a mí, crear esa malicia indígena, crear esa conciencia del usuario experto. El problema que hay en Costa Rica, ¿verdad? Es que cuando estamos en el gran área metropolitana, ¿verdad? Alajuela, Heredia, Cartago y San José, nosotros por estar en la urbe, estamos muy expuestos a este tipo de situaciones. Entonces ya tenemos parte de la malicia indígena. Ya sabemos que yo no recibo una llamada como el que está ahorita de moda, que es la tendencia, ¿verdad? El famoso mensaje que recibimos de correo de Costa Rica diciendo que tenemos un paquete y tenemos que darle el link. Eso es phishing, ¿verdad? O sea, nos están tratando de estafar. Ya todo el mundo sabemos, bueno, si no saben, no le den clic a eso, ¿verdad? Pero es una técnica. Pero ¿qué pasa cuando tú vas y atacas a la población vulnerable? Que es muchos expertos y comunidades hablan que es alrededor del 80% de la gente que es atractiva para estos delincuentes. Menores de 18 años, adultos mayores de 65 años, tercera edad, o personas que no tienen acceso a conocimiento, experiencia y pericia, zonas rurales. De hecho, la semana pasada salió en prensa un ataque que le están haciendo a adultos mayores, porque es parte de este tipo de víctimas. ¿Me explico? En esta misma línea, don Gabriel, de mantenernos en la parte macro hasta ir ya contextualizándonos en nuestro país, preguntan por acá, ¿qué tan avanzado o atrasado en temas de ciberseguridad e inteligencia artificial está Costa Rica versus la región latinoamericana? Ok, perfecto. Es una pregunta interesante y difícil. Vamos primero a Costa Rica. ¿Hay ley de ciberseguridad? No. ¿Hay ley de inteligencia artificial? Hay una estrategia que salió la semana pasada. Pero de la estrategia a la ley hay un camino. Entonces, esa estrategia, por lo menos para que pueda permeabilizarse en la comunidad o en la sociedad y sacar una segunda versión, pueden durar unos cuantos años. Entonces, si no hay ley, de hecho yo participé en ese proyecto de Lenin, yo decía, si tengo la ley de IA y no está amarrada de la mano con la ley de ciberseguridad, no hago nada. Entonces, ¿qué pasa? Costa Rica está como en el lejano oeste, ¿verdad? Porque en el lejano oeste, ¿cómo se defendía uno en el lejano oeste cuando no había ley? El que sacaba la pistola más rápido y mataba a su oponente. ¿Cómo hacen las organizaciones hoy en día para poder protegerse ante un ataque cibernético? Y peor, si viene con inteligencia artificial, ¿verdad? Si no hay ley, tienes que establecer mecanismos de prevención y protección. Ahora, supongamos que yo coloco la ley de inteligencia artificial. Pregunta, ¿a quién voy a meter preso? ¿Un algoritmo? ¿O un robot? La ley no está para poder meter activos o objetos presos. O sea, claro, la ley tendría que empezar a amparar quién es la persona, el actor intelectual, el creador de esto. Pero yo puedo crear un algoritmo desde China y lo puedo correr desde China
y que ataque a Costa Rica. Ese es un tema complejo. Uno de los grandes problemas también que existe en esto es que, a ver, yo debería crear un rol de derecho informático donde tenga expertos legales que entiendan el nivel abstracto que tiene estos dos conceptos y poderlos pegar. Eso hoy en día hay muy pocos profesionales en la industria que dominan esto. Comparado con el resto de la región, no, a ver, si me comparo contra Centroamérica, estoy súper bien, porque en tierra de ciego el tuerto es rey. Pero si yo me Sí. empiezo a comparar contra Brasil, contra México, contra Colombia, ahí estoy en desventaja. En este mismo tema de regulación, preguntan por acá también, ¿se prevé algún tipo de regulación en Latinoamérica similar al Acta de la Unión Europea sobre inteligencia artificial para regular propiamente ese uso de inteligencia y el impacto en privacidad? De hecho, sí, hay un proyecto en Brasil que se está corriendo, hay un proyecto en México, en Colombia que se está corriendo, o sea, estos países están corriendo esos proyectos ya, están tomando como base, sí, están tomando parte como base la regulación de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos. Igual, pero el problema que tienen estas organizaciones es a ver, cuando uno propone una ley, la ley tiene tres aspectos importantes. El que tiene más peso es el político. Entonces, si el político no domina la tecnología, entonces el poder escribir él algo va a ser difícil porque necesita tener un asesor interno, o sea, un experto en el área. Entonces, predomina primero lo político. Después predomina segundo lo comercial, ¿verdad? Intereses, ¿verdad? De empresas, sectores que quieran hacer X y Z. Y de último, predomina lo técnico. Entonces, ahí se los pongo. Si vieron la ENIA, ok, perfecto. Va, véanlo bajo esta perspectiva y emitan su propia opinión. ¿Qué está el primero? ¿Lo político, lo comercial y de último lo técnico o está en otro orden? Entonces, cuando ustedes empiezan a leer este documento, identifiquen el orden, ustedes mismos van a empezar a dar la respuesta. Perfecto. Nosotros en otros foros aquí en Lead University hemos conversado acerca de la incorporación de redes 5G en nuestro país. Además de esto, y de que es una discusión todavía de interés público en Costa Rica, ¿qué tipo de infraestructura digital necesita el país, Gabriel, para aprovechar al máximo las aplicaciones de inteligencia artificial en ciberseguridad? ¿Y cuáles son esos desafíos actuales en esta área? Ok, cuando uno habla de 5G, toda plataforma 5G tiene tres grandes pilares. Me explico, donde son los pilares donde una organización, bueno, todo proveedor y toda empresa que quiere invertir en 5G tiene que ver esos tres grandes pilares. El primer pilar, IoTs, ¿ok? Entonces, el tema de utilizar Internet de las cosas como mecanismo para o proceso de recolección de datos. Semáforos, sensores, teléfonos, etcétera. Todos esos componentes o dispositivos me van a permitir a mí recolectar data no estructurada. ¿Ok? Entonces, esa data no estructurada, que es data que está viajando de forma libre en la calle, en el entorno, yo tengo que protegerla. Al hablar, cuando uno habla de velocidad con ciberseguridad, es combinar la leche con el aceite. No pegan. ¿Por qué? Porque la seguridad bajo el principio de la triada de ciberseguridad, te va a establecer confidencialidad, te va a establecer integridad y te va a establecer disponibilidad. Eso significa que tu proceso va a ser lento, porque tienes que hacer procesos de identificación, autenticación, autorización. Claro, cuando viene 5G y pasamos a transmitir a 10 megabytes por segundo, y cuando venga 6G a 100 megabytes por segundo, eso prácticamente se solventa. Entonces yo tengo que empezar a pensar que cuando utilicen mi IoTs, zapatos, relojes, carros, lo que sea, tienen que tener un mecanismo de cifrado, de protección, para que la data no viaje de forma abierta, número uno. Número dos, esto va a ser un océano de datos. Vamos a pasar de tener una carretera en tierra a una autopista de 6 canales. Yo tengo que tener mecanismos que me permitan segmentar, me permitan canalizar todos los tráficos de datos que estoy manejando.
De hecho, van a empezar a aparecer empresas de oferentes de datos, ¿verdad? Los Mm. famosos proveedores de Internet, pero de datos que me van a empezar a ofrecer todos estos servicios de manera consolidada. Tengo que empezar a leer contratos, términos y condiciones de cómo me garantiza la confidencialidad, la integridad. Porque cuando se pierde un dato, una base de datos de esa, donde está la información de mi cliente con su número de tarjeta de crédito, no van a demandar al proveedor de Internet, me van a demandar a mí. Tercer elemento. Es el caso ahorita que va a entrar muy de boga el año que viene, con los famosos vehículos eléctricos. Cada vez están llegando vehículos inteligentes, ¿verdad? Vehículos que ahorita y van a empezar a ver, ¿sabes? Para mí, accidentes de tránsito de gente que se queda dormida o está durmiendo y el carro choca porque no conoció el hueco de Costa Rica, no conoce la ley de Costa Rica. Eso va a ser muy común. Entonces, si yo tengo que hacer eso, yo tengo que establecer modelos de inteligencia artificial hechos aquí o tropicalizados aquí que me facilite la toma de decisión de forma segura. Que cuando el vehículo venga manejando, salga un algoritmo local del proveedor local que diga, si ves el hueco, frena. De hecho, pueden buscarlo. La semana antepasada hubo un caso bien interesante en Polonia, creo que era Polonia, de un vehículo de Tesla que en un microsegundo se le atravesó una persona y el vehículo tomó la decisión en un microsegundo antes de atropellar a la persona y matarlo, chocar a otro carro. Está en internet. Es un modelo tropicalizado a Polonia. Eso tiene que pasar aquí. Yo tengo que, no voy a empezar a decir, no hago nada con tener un algoritmo de inteligencia artificial, ¿verdad? Que esté manejando un vehículo o algo y cuando le diga la palabra pura vida, el algoritmo dice, ¿y qué me dijo este carajo? No sé, ¿me explico? Entonces, tengo que entender eso también. Entonces, son esos tres contextos. Dispositivos de IoT protegidos, redes de banda ancha, ¿verdad? Para, pues, protegidas y canalizadas y sistemas de toma de decisiones tropicalizados. Y aún así, imagínate todo esto dentro de la infraestructura que tenemos hoy en día, sector empresarial y sector público. ¿Hay alguna política hoy para proteger esos datos para que no me los venga alguien como el grupo Conti o el grupo MEI y se meta un banco, una institución pública, le dé a esa base de datos y saque todos esos datos? Si eso sale, porque no, hasta el día de hoy, no sé cómo está la madurez de estas instituciones después de los ataques cibernéticos. Pero si eso llega a pasar, recojamos y vámonos, porque esto se acabó, ¿verdad? O sea, ahí no van a atacar a sacar un dato de una institución. Van a sacar el dato los datos de todo un país. La siguiente guerra es de datos, porque ya todo está interconectado. Lo que tengo que saber es el punto de vulnerabilidad para entrar y sacar. ¿Sí? Excelente, don Gabriel. A nivel organizacional, tenemos varias preguntas por acá. Dice, ¿se recomienda que los mecanismos que usan inteligencia artificial para identificar actores maliciosos se implementen desde cada organización internamente o hay proveedores de productos de protección que ya implementan estas tecnologías y se pueden adoptar a mi organización? Ok, esa es muy buena, interesante pregunta. Esa es la pregunta que ¿qué hago? ¿Compro cualquier tecnología que me vendan en la calle, la implemento así de cajita en la empresa? O, ¿verdad? Veo primeramente cuál es el patrón, comportamiento de que tiene, cómo se comporta mi organización hoy en día, establezco una directriz y le digo al proveedor, venga, proveedor, quiero que me haga una prueba de concepto. Quiero que mi política empresarial corra con su tecnología. Ya se la respondí. Es la opción 2. Si usted compra un producto de caja, como se lo vende el fabricante, y lo implementa en su empresa de caja, 99.99% que va a perder el dinero, primeramente, y va a quedar expuesto. El gran problema que hay hoy en día, llámese con ciberseguridad, llámese con inteligencia artificial, o llámese con cualquier tecnología emergente, es que dentro de las empresas hay un monstruo que se llama cultura organizacional. Yo tengo que entender mi cultura organizacional, ver cómo establecer esa directriz para manejar ese monstruo, la cultura organizacional, y después buscar la tecnología que no es una lámpara mágica, sino es una herramienta que me va a ayudar a mí a tomar decisión. Me va a ayudar a mí a ser proactivo, a ser preventivo. Ese es el enfoque. Excelente.
Como una pregunta que es muy interesante y que se repite por ahí en el chat, y es, ¿de qué manera logramos adaptar a las instituciones del sector público a este cambio, entendiendo que la legislación actual es sumamente rígida en los casos en los que compete y que los cambios suelen tomar años? ¿Cómo lo están haciendo otros países en esta línea y cómo lo podríamos traer a Costa Rica? De hecho, nosotros en LIN lo estamos haciendo. Estamos apoyando varias instituciones de la perspectiva pública y ayudándolos de ese cambio cultural, entendiendo el rol que tiene la tecnología, creando esos líderes internos, ¿verdad? Para que esos líderes internos sean resilientes, estén adaptados al cambio, no sigan manejando los procesos como lo han venido haciendo. Sí, Gabriel, hay directrices, hay normas, hay leyes. Sí, las vamos a seguir haciendo. Eso no estamos diciendo que la vamos a evitar, pero el cambio de la conducta, el cambio del pensamiento, el cambio de la forma como ser resiliente, eso es lo importante. ¿Cómo se empieza? Se empieza por los tomadores de decisión. Si yo convenzo a mi junta directiva, a mi gerente, a mis líderes, voy haciendo un efecto de cadena hacia abajo. Aquí, no sé, si ustedes piensan que esto es lanzar el cohete de la noche a la mañana para llegar a la luna, eso nunca va a pasar. Aquí el cambio es gradual. ¿Okay? Tengo que lanzar el cohete para llegar a San José. Aprendo, ajusto, cambio. Ahora vamos para Cartago. Aprendo, ajusto, cambio. Y voy gradualmente cambiando la organización. ¿Cómo yo combato ese elefante, ese monstruo? Sencillo, trabajo en equipo. Tengo que ir cambiando individuos, ¿verdad? Entre la organización, tomadores de decisión, para que la gente de cambio, que sean recién y sepan que venga tecnología ya, venga ciberseguridad, venga computación cuántica, que no le hemos hablado, que eso es otro que está a la vuelta de la esquina. Todo eso va a llegar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que entender cómo se funciona esto, cómo lo acoplo la empresa, saco lo viejo y meto lo nuevo. Con un clic. Excelente. Don Gabriel, hay una pregunta muy interesante eh, que nos dice, usted como especialista y como experto en el tema, ¿ha visto algún tipo de voluntad de las grandes empresas creadoras de sistemas de inteligencia artificial para implementar sistemas obligatorios de tags o de watermarking digital que permita identificar ese contenido generado con inteligencia artificial en aras de reducir ese impacto de la deepfake? En todo caso, dice la pregunta, ¿cómo se podría aplicar esto en los casos en los que se despliegan sistemas de inteligencia artificial locales o personalizados que escapan a ese control? Ok. Me hizo como tres preguntas ahí, pero bueno, vamos con cada uno. Ay, no. La respuesta es sí. ¿Ok? Sí, y no lo hacen de manera preventiva, proactiva, lo hacen de manera reactiva. Porque muchas de estas empresas, por ejemplo, Facebook, ¿verdad? O Amazon, venden en la Comunidad Económica Europea. Como ahí sí hay ley, por ley tienen que hacer los cambios. Entonces, ellos los hacen de forma regulatoria en la Comunidad Económica Europea para poder proteger los datos. De hecho, te pongo un ejemplo. En Facebook, parte de la ley, lo que dice la Comunidad Económica Europea, dice que no se pueden crear perfiles falsos. Ellos tienen sistemas de inteligencia artificial dentro de Facebook para poder detectar perfiles falsos. Eso lo implementaron porque vino una regulación de la Comunidad Económica Europea y eso lo hacen a partir de ya. ¿Me explico? Ahora, lo hacen a partir de ya, lo meten dentro de la plataforma y eso automáticamente repercute en nosotros. Entonces nosotros tomamos ese tipo de ventaja. Que no lo utilizamos o no lo sabemos utilizar o lo utilizamos de otra forma, puede ser cualquier opción. Está bien, pero el problema es que como no tenemos ley, ¿quién nos regula? ¿Quién nos dice que está bien, que está mal? Entonces, responde a tu pregunta, sí, existe. Y es cada vez más constante. Porque ahora viene el tema, el año antepasado salió ChatGPT, inteligencia artificial generativa, todo el mundo se lanzó. Y uno le dice como experto, cuidado, son datos públicos. Y las estrategias de la empresa empezaron a hacerse de forma pública. Y después presionan a la autoridad y empezaron a decir, bloquealo. No utilice ChatGPT. Vamos, y ahora empiezan a aparecer variantes para poder manejar confidencialidad, integridad, disponibilidad. Entonces, la respuesta es
Sí existe. Ahora, son empresas transnacionales que tienen cobertura global. Empresas locales, lo dudo. De hecho, yo todavía hoy en día converso con asesoro, converso con varias empresas locales cuando van a hacer un producto X y Z, ¿verdad? En tecnología, y viene la última pregunta. ¿Y el módulo de ciberseguridad? Y me dice, ¿el módulo de qué? De ciberseguridad. O sea, ¿cómo vas a proteger todos los datos que están ahí? Muchas organizaciones no lo colocan. No es porque no quieren, es porque no saben que tienen que ver. No, ellos no están en este ámbito. Imagínate, si le empiezo a hablar de IA, los voy a insultar, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Gabriel, por aquí hay un comentario y una pregunta de Henry Velázquez y con esta me quiero enfocar ya en la parte más de esta aplicación a nivel personal de cada uno de nosotros como personas en unas últimas preguntas. Dice Don Henry que hoy en día es muy fácil claramente clonar voces y que a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas. En ese sentido, él como experiencia nos comenta que cada vez que llama o lo llama su madre, suele hacer preguntas de forma sutil y de forma aleatoria para entender la llamada y de esa manera mantenerla o cancelar la llamada. Eh, a partir de ahí, denos un poquito de este contexto y recomendaciones sobre esa malicia indígena que usted conversaba anteriormente, que necesitamos tener y que necesitamos seguir aprendiendo y que cada día en una tecnología tan cambiante, tan rápida, tan emergente, necesitamos definitivamente capacitarnos diariamente. ¿Qué nos recomienda en este aspecto? Ok. Voy a empezar a decir nombre de producto, ¿verdad? Para que vean. Por ejemplo, hay un producto que yo tengo en mi teléfono que se llama Truecaller. ¿Ok? Truecaller es un software que yo monté en mi teléfono, ¿verdad? Que cuando me llama alguien, él me dice quién me está llamando. Entonces me llama la Reforma, me llama, ¿sabes? Llama, de hecho, llamadas de estafa. O sea, ellos me dicen todos los tipos de llamadas. De hecho, lo utilizo muchísimo porque todos los días me llaman 10 veces los bancos a ofrecerme algo. Entonces, me dice, te está llamando un banco para... No, nada. Número uno. Número dos, ¿verdad? Por ti, ¿verdad? A ver, las llamadas telefónicas son como el primer punto de contacto. Cuando hay un ataque a nivel de ingeniería social, siempre la persona, bien sea por llamada telefónica, bien sea por correo, bien sea por mensaje, siempre va a haber un criterio de urgencia. Esto es urgente, el descuento, o si no pagas te pongo la multa. Entonces siempre te van a decir que tienes que responder ya o en menos de 24 horas. Páuselo. ¿Saben? Traten de decir, no, no te preocupes, mira, dame 2 días, voy a llamar al banco, etcétera, etcétera. No hay almuerzo gratis. Nadie le va a dar ahorita nada gratis. Nada. Nada. Si usted recibe un correo electrónico, algo, si algún tipo de oferta, amenaza, lo que sea, llaman a la institución donde realmente le están ofreciendo eso. Y lo que decía el compañero ahorita del tema del deepfake, sí, eso es uno de los patrones de malicia indígena. Cuando alguien los llame, haga preguntas que solamente usted, esa persona, le hace. Mamá, mira, ¿cómo te fue el fin de semana cuando estuviste con Olga? Y ahí ya saben que si responde sí o no, ya saben que es verdad o mentira, ¿verdad? Hagan esos procesos de técnica de múltiple factor, ¿cómo es? Autenticación múltiple factorial, ¿verdad? Varios factores, pregunten, corroboren. Gabriel nunca le va a mandar un mensaje diciéndole que mira la foto de la playa o mira necesito dinero, no, nada. O sea, el punto es, cuando se hace un ataque cibernético, el atacante va a tratar de materializar, pensar con IA o pensar sin IA, el ataque casi que de inmediato. ¿Me explico? En el momento que él hace el ataque y ustedes abran un portillo, por ahí se va a meter. Todos, todos somos sujetos o víctimas a un ataque cibernético. La diferencia entre uno y otro es esta malicia indígena, este nivel de protección. Analogía. Supongamos que en mi vecindario tengo 2 casas exactamente iguales. Tengo una casa donde tengo perro, alarma, guarda, suegra, todo. Y la otra casa no tiene nada. Cuando venga el ladrón no se va a meter a la que no tiene nada, porque es más fácil. ¿Me explico? Porque todo esto tiene un mecanismo de protección.
Estos mecanismos de protección dificultan. Entonces, si yo empiezo una llamada y el tipo me empieza a cuestionar o se vuelve difícil, no, tranquilo, el que sigue. Porque ellos están corriendo una base de datos que tiene, ¿sabes? Víctima 1, víctima 2, víctima 3, y alguien va a caer. ¿Sí? En Algo una, importante, recuerden que estamos empezando temporada alta correcto. en ciberataques. El año pasado se reportó, lo pueden buscar más o menos, ¿verdad? Que el promedio eran como 1.500 millones de ataques. Sí, lo pueden buscar en empresas, pero eso está dando aproximadamente como que por persona en promedio, en un país de 5 millones eran 50 ataques diarios. Semana pasada hablaron de 200, incremento en 200% por el tema de inteligencia artificial. Estamos hablando que estaríamos hablando de 150 ataques promedio por día y todavía no hemos llegado al pico de la temporada alta, que debe estar pautado entre el 15 de noviembre y la primera semana de diciembre, que es el periodo cuando se pagan los aguinaldos. Entonces, los ciberdelincuentes también necesitan su aguinaldo, ¿verdad? Entonces, van en busca de eso. Entonces, no se peguen a redes inalámbricas, gratuitas, no compartan datos gratuitos, eduquen a su familia, a sus compañeros, porque a veces los ataques no vienen directos contra nosotros, sino vienen flanqueados. Entonces, de hecho, sé que no le va a gustar, no utilicen redes sociales. El que utiliza redes sociales está expuesto, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque está compartiendo datos. En esta misma línea, don Gabriel, para ir finalizando con esta pregunta, en una tendencia nos pregunta por acá que tenemos de automatizar componentes físicos de las casas, de edificios como luces, entre otras, ¿pueden generarse nuevos vectores de ataques en esta línea? ¿Y cómo se puede aumentar la seguridad de esas instalaciones de tipo inteligencia de las cosas, perdón, de Internet de las cosas? Siempre va a haber vectores de ataque, pero el problema es que el vector de ataque tiene que estar dentro, ¿verdad? De un mecanismo de protección. O sea, siempre vas a, la luz, si alguien te ve la luz desde la calle, ya estás desprotegido. Si te ve la puerta automática de la calle, estás protegido. Lo importante es que eso esté detrás como digo yo, de una cortina, de un mecanismo de protección. Ah, usted se quiere meter y prender la luz perfecto, tiene que pasar por mi sistema, por mi firewall, por mi sistema de detección de intrusos, por mi sistema de prevención de intrusos. Entonces, tienes que conectar tu usuario clave. Técnica de autenticación multifactorial. O sea, el problema no es que te vean, el problema es que te vean desnudo. Te tienes que evitar que te vean desnudo, tienes que verte cifrado, vestido, para que no entiendan lo que están viendo. Excelente. Don Gabriel, 30 segundos para que usted pueda darles un mensaje final a todas las personas que están conectadas, que a la vez aprovechamos muchísimo, agradecemos muchísimo, perdón, que esta participación activa y esta gran cantidad de comentarios y preguntas que tuvimos para el doctor Silva. Tiempo suyo, don Gabriel. Mira, el tema, yo lo único que les quiero comentar hay que hacer, o sea, quizás como mensaje final de a ver, lo que viene ahorita, como decíamos en la presentación, es un futuro incierto. Estamos hablando ahorita de dos tecnologías, dos de todo lo que está por venir. Computación cuántica va a venir, va a caer rapidísimo en los próximos años por el tema de las redes de velocidad avanzada, 5G, 6G y posteriores. Entonces, eso significa que vamos a tener que volver a cambiar el paradigma rápido. Entonces, mi sugerencia es, hay que ser resilientes. No compren todo, no crean todo lo que se dice, hay que ser resilientes, adecuarnos al cambio, pero en función de lo que nuestra empresa necesita. Y esa resiliencia significa que sí, voy a adecuarme al cambio, pero hagámoslo de forma segura. Entonces, primero la empresa, segundo la empresa, tercero la empresa. O para que entender que ese cambio que vamos a hacer, lo hagamos con pie de plomo y no cometamos un error de estar comprando un producto, ¿verdad? O una tecnología que no se acopla a nuestra necesidad. El mensaje de mi última lámina decía, si yo quiero generar competitividad o quiero surgir aquí, tengo que cambiar, pero tengo que cambiar desde la perspectiva de cómo cambio a lo interno en la organización para generar innovación y creatividad, estrategia digital, y la tecnología se convierte en mi aliado. Eso necesito personal, gente capacitada, que la formo, la compro o la alquilo. Pero cuando ustedes hagan eso, ya van a ver el beneficio que van a obtener.
O sea, se van a convertir, van a tener una gran ventaja competitiva. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, doctor Silva, por acompañarnos y por honrarnos con su participación en esta primera charla de la Semana de Inteligencia Artificial de Leeds University. Para cerrar esta charla sobre la sinergia entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad ante un futuro incierto, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su interés y por su participación activa durante esta sesión. Como pudimos observar, exploramos temas de la inteligencia artificial, cómo está redefiniendo los enfoques de ciberseguridad, permitiéndonos participar, anticipar, detectar y responder de manera más efectiva a esas amenazas en un contexto de creciente incertidumbre. En un mundo donde las ciberamenazas, como indicó el doctor Silva, son cada vez más sofisticadas, la colaboración entre la inteligencia artificial y esa ciberseguridad se presenta como una herramienta esencial para poder proteger tanto a individuos como organizaciones en Costa Rica y en la región. Este espacio dentro de la Semana de Inteligencia Artificial de Leeds University no solo subraya esa importancia de adoptar tecnologías avanzadas, sino también hacerlo con una visión ética y responsable que priorice la seguridad, la privacidad de cada uno de nosotros. Nos despedimos con la certeza de que esta inteligencia artificial y seguridad avanzarán en conjunto, enfrentando nuevos desafíos y construyendo un entorno digital mucho más seguro. Agradecemos muchísimo su participación, la oportunidad de tener al doctor Silva por acá y de poder seguir conversando sobre este tema. Recuerden que esta es la primera de muchas charlas que tenemos durante esta semana. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. En el chat podrán ver el enlace a la segunda charla del día de hoy sobre explorando la inteligencia artificial, conceptos, aplicaciones y tendencias emergentes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito día.